Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En estos últimos días se armó un revuelo en las redes sociales con un tema que salió a la luz en el canal de nuestro querido amigo Edgar Pacheco con respecto a la Theotokos. Cuando hablamos de la Theotokos lo voy a explicar de la manera más sencilla en este canal. Si sos cristiano y es primera vez que escuchás hablar de la Theotokos, quédate ahí porque voy a tratar de explicar de la manera más sencilla la parte histórica y todo, y son conceptos que no podemos desconocer como cristianos. Es súper importante conocerlo. Si ya sabes de qué estamos hablando, seguramente algo quizás te sirva este video para aprender un poquito también de la parte histórica. Edgar Pacheco hizo una referencia al libro de Miguel Núñez donde comete un error, nuestro querido hermano Miguel Núñez, con respecto a la cristología, hablando un poco de la Theotokos. A partir de ahí empezaron a salir un montón de videos porque lo acusan a Edgar de que es católico porque él defiende la Theotokos. ¿Qué es la Theotokos? Básicamente, para resumir, es el concepto que hablamos de que María es paridora de Dios, o el católico le dice María, madre de Dios. Como evangélico es verdad que a muchos esto le puede causar un rechazo, porque sabemos a dónde el catolicismo ha llevado a María. Entonces, cuando uno dice María, Madre de Dios, nosotros entendemos que en la práctica, aunque muchos lo nieguen, y yo sé que me van a empezar a comentar acá en el video, muchas personas de la Iglesia Católica la ponen a María por encima de Dios. No, nosotros no pensamos que María es Dios, pero le oran a María. No pensamos que María es Dios, pero le piensan que María está en todos lados y dan explicaciones sacadas de no sé dónde, que por qué María está, yo le rezo acá y en Estados Unidos y María está en todas partes y María me escucha y María es intercesor y mediador y corredentora y asunta al cielo y sin pecado, inmaculada. Todo eso que el catolicismo puso alrededor de María, todos esos títulos, esos términos que puso alrededor de María, hacen que el evangélico promedio tenga un rechazo al término Theotokos. Entonces, cuando yo veo que alguien rechaza el término Theotokos, no me alarmo. No me alarmo porque no lo voy a tratar de hereje, ni de que no es mi hermano, ni nada de eso. Ahora bien, cuando el rechazo al término de la Theotokos va aparejado a la deidad de Cristo y ya no se meten con María, sino con Cristo, ahí hay que prender las alarmas. Si el rechazo a la Theotokos de decir María es madre de Dios me lleva a decir que Cristo no es Dios o que Cristo no era Dios cuando era un bebé o cuando era niño, ahí hay que prender las alarmas y ver con quién estamos hablando, porque lamentablemente una cosa nos lleva a la otra. Ahora vamos a ver, los católicos están festejando, en vez de estar contentos porque coincidimos en algunas cosas, están festejando porque salió un video medio viejo de nuestro querido hermano César Vidal, donde él se opone al término de la Theotokos. Pero ya vamos a ver, y voy a dar mi opinión con respecto a César Vidal, esto no cambia nada. A mí no me interesa que él se oponga al término, siempre y cuando él acepte que Cristo es Dios. Y yo entiendo el rechazo de César Vidal, de Alducín, ya vamos a ver un video, al término. Porque la persona promedio de la Iglesia romana lo toma por otro lado y la convierte a María en Reina del Cielo y todos los títulos que le hemos dado recién. Así que vamos a ver qué es lo que dice. No me voy a poner a refutarlo a César Vidal, es un erudito, es uno de los máximos exponentes en cuanto al cristianismo, pero hay que reconocer que cuando hablamos de la deidad de Cristo es muy complejo, es demasiado complejo. Cualquier erudito puede cometer un error. Hemos visto a Sproul corrigiéndolo a MacArthur. Una cosa increíble, MacArthur cometiendo un error en cuanto a la cristología. Yo tengo acá un libro de teología sistemática de MacArthur que es impresionante y él cometió un error. ¿Por qué? Porque estamos tratando de entender a Dios, nosotros, seres finitos, seres pequeños, seres pecadores. Estamos tratando de entender a Dios. Entonces, normal que cometamos errores, es común que cometamos errores, pero cuidado con decir que Cristo no es divino. Cuidado, ahí hay que parar las alarmas y tratar de explicarles, y si persiste en su ignorancia hay que tener cuidado
y orar más que nada por esas personas. Vamos a ver qué es lo que dice César Vidal. Escuchemos con atención lo que dice. Vamos a ver, por una razón absolutamente obvia, porque no cabe la menor duda de que ese Cristo que es Dios era Dios antes de nacer de María. Es decir, María no parió a Dios. María, en todo caso, era la madre de la naturaleza humana de Jesús, y en ese sentido llamar a María la madre del Mesías, etcétera, etcétera, es algo correcto. Denominarla la madre de Dios, pues es un grave error, porque no puede ser la madre de Dios. Es más, el título que se acaba traduciendo como Madre de Dios, pero que originalmente es Theotokos, que habría que traducirlo del griego como la que pare a Dios, es un título muy tardío. Es un título casi del siglo V y que surge además en Éfeso, que era precisamente una ciudad donde se rendía culto a Artemis o Diana de los Efesios, por cierto, diosa que provocó una situación muy tensa con Pablo en Éfeso, que se narra en el libro de los Hechos, y que era una diosa que era virgen y madre. Y que además, en esa idea de resaltar que era virgen y madre, de hecho, los efesios, una de las representaciones era la diosa con multitud de pechos que mostraban su maternidad universal. Que en una ciudad realmente empapada del paganismo de la diosa virgen y madre, en un momento determinado se decidiera de manera totalmente antibíblica que María era la madre de Dios, no es sorprendente. Y quisiera decir además que es muy fácil comprender las formas en que María va dejando de ser el personaje de la Biblia para convertirse en otro personaje totalmente distinto. Aquí lo que va a decir César Vidal es verdad, ¿no? María dejó de ser ese personaje que nos relata la Biblia, esa mujer humilde, esa mujer sierva de Cristo, para ser una reina. En cuanto a hasta la vestimenta que le ponen, las formas, María no se vestía de esa manera. Entonces es cierto lo que está por decir ahora, que se empieza a transformar en un ícono totalmente diferente a la persona real que era María. E incluso cómo aparecen las representaciones artísticas simplemente viendo a las diosas del paganismo. Es decir, no es casual que copia, uno básicamente de pronto vea una estatua en un momento determinado de la diosa egipcia Isis con un niño que tiene en brazos, y efectivamente la gente diga, bueno, pues esto parece la Virgen María. Efectivamente, es que la influencia del culto a Isis fue enorme en el nacimiento del culto de María. Hay incluso episodios graciosos, grotescos, en cuanto a esto. Cuando los portugueses llegaron por primera vez a la India y se encontraron con las diosas madres de dioses, pensaron durante un tiempo que los indios eran católicos, porque las imágenes paganas que adoraban los indios eran semejantes a las que ellos tenían de la Virgen. Y se quedaron muy sorprendidos cuando al cabo de un tiempo comprendieron que no era María y el niño Jesús, que aquello era una imagen pagana. Y no deja de ser interesante que una de las... Buenísimo el dato que está dando ahí nuestro hermano. Primeras César. Cosas, casi la primera que solicitó San Francisco Javier cuando llegó a la India, es que en la colonia portuguesa se implantara la Inquisición. Porque Francisco Javier se dio cuenta de que había indios que aparentemente se habían convertido al catolicismo y seguían en su historia, pues como han seguido muchos indígenas de Hispanoamérica o muchos antiguos esclavos negros en Hispanoamérica, etcétera, etcétera. Es decir, el catolicismo al final lo único que hacía era absorber ese paganismo que era precristiano. Y esto yo creo que en términos históricos es absolutamente indiscutible. Voy a contar una anécdota y con esto termino esta respuesta. Quizá uno de los aspectos más cómicos, pero al mismo tiempo más trágicos, que uno se encuentra cuando lee los archivos de la Inquisición católica en Lima, en Perú,
es aquellos indígenas a los que en un momento determinado pues, se ha obligado a convertirse en católicos, pero bueno, los indígenas querían seguir con sus dioses y sus diosas y sus imágenes, colocaban las imágenes debajo de las imágenes católicas escondidas para poder ir a la iglesia y seguir adorando a sus dioses, pero cuando en un momento determinado esto era descubierto por los sacerdotes y llevaban al indígena ante la Inquisición generalmente les decía que lo que habían hecho estaba mal porque era idolatría. Y la respuesta de los indígenas siempre es la misma. Ustedes hacen lo mismo, ¿Y seguro. por qué es idolatría adorar nuestras imágenes y no es idolatría adorar vuestras imágenes? Y podrían ser idólatras, pero no eran estúpidos. Es más, hay que reconocer que razonaban con bastante más claridad que mucha gente hoy en día. En segundo Bueno, lugar tenemos vamos la hasta opinión ahí. del pastor Armando Vamos hasta ahí. Bueno, vamos hasta ahí. Primero lo que veo que le sucede a César Vidal, él no tiene por qué ser experto en todos los temas. Yo veo que lo que le sucede a César Vidal es que tiene un rechazo por todo lo que conllevó María. Toda la idolatría, todo lo que él menciona de los indios, de la diosa Diana y todo eso es lógico, y lo que le sucede a él le sucede a la mayoría del pueblo evangélico. Inmediatamente cuando decimos María, Madre de Dios, lo identifican con todo lo que hace el catolicismo alrededor de María. Yo ahora les voy a explicar por qué es muy difícil rechazar el término de Theotokos, de paridora de Dios. Es prácticamente imposible rechazarlo y no caer en un error cristológico grave. Es difícil. Yo les voy a explicar por qué. Vamos a seguir viendo qué dice Armando Alducín. Una vez una señora se acercó y me dijo: señor Alducín, ¿por qué ustedes los cristianos no veneran a María? Y le dije: mi querida señora, no sé si usted sepa, pero los cristianos somos las personas que más respeto y más veneración tenemos a la Santísima Madre de Jesucristo nuestro Señor. Pero mi querida señora, la diferencia estriba en que nosotros, aunque la respetamos, no la adoramos. Ni tampoco le rezamos, ni creemos tampoco que es la Madre de Dios. Es la Madre de nuestro precioso Salvador Jesucristo en la carne, pero no es Madre de Dios. Bueno, a ver, ¿se dan cuenta que es lo mismo? ¿Se dan cuenta que el mismo rechazo que tienen al término de decir que María es paridora de Dios es por el tema de a dónde llevó el catolicismo esto? ¿De dónde llevó? De endiosarla prácticamente a María. Entonces Armando Alducín inmediatamente lo que hace es unir el término Madre de Dios con hacerla una diosa, cuando no tiene por qué ser así, y quédense hasta el final porque ya lo voy a explicar. Porque si Dios tuviera madre, ella entonces es elevada a la condición de una Ahí diosa. está. Y entonces Dios... Ahí está lo que digo. Dice, si Dios tuviera madre, ella sería elevada a la condición de una diosa. No es así. No tiene por qué ser así. Dios no significa el que es, el que era y el que ha de venir. Dios significaría que tuvo principio y eternidad. La Iglesia Romana enseña, y se le ha asignado a la Virgen María un lugar intermedio entre nosotros y entre Dios. La Iglesia Romana enseña que María es la Madre de Dios, la Reina del cielo, Ahí está, inmaculada ¿ven? y sin mancha, Todo sin eso pecado conlleva. original, defensora nuestra ante su Hijo, Así esposa es. de Dios, mediadora de toda gracia y corredentora de toda la humanidad. Vemos que cuando abrimos la Biblia encontramos que es ilógico, es irracional y es absurdo que Dios pueda tener madre. Porque si Dios tuviera madre, repito, no sería Dios y ella sería una diosa. La palabra Dios, Yahvé, en el hebreo significa yo soy el que siempre ha existido. Yo soy el que ha existido desde antes de los siglos, Bueno, cuando es los siglos y después de los siglos. Sin embargo, vamos a ver en esta mañana, en primer lugar, en Juan capítulo 8, A ver, es que no, ahí está el error también. La Theotokos no quiere decir que María estuvo antes que Jesús, ni que estuvo antes que Dios. Eso no quiere decir el término. Ahora lo voy a explicar brevemente para que ustedes puedan entender. Lo que se estaba debatiendo y lo que tienen que entender es que María no tenía nada que ver en este asunto. Se estaba debatiendo un tema que tenía que ver con la naturaleza de Cristo. Y lo que dice César Vidal, que surge en Éfeso, esta idea no es así, esta idea ya estaba. De hecho, en Éfeso se hace el concilio posterior
para definir el tema, digamos, de la Teotocos. El conflicto empieza entre Nestorio, que era el patriarca de Constantinopla, y Cirilo, que era el patriarca de Alejandría. Éfeso hasta el momento no tenía nada que ver, después se hace ahí el concilio, pero entre ellos dos, o entre estos dos patriarcados, empieza el conflicto. Después se suman los otros patriarcados y toman postura. Por eso también escuchaba que decía, ¿y de qué iglesia, un youtuber que ustedes ya deben saber quién es, ¿y de qué iglesia aprendieron ustedes, la Teotocos? ¿De qué iglesia aprendieron? En principio Roma no tenía nada que ver, era Constantinopla y Alejandría, Oriente, no tenía nada que ver el Occidente por el momento. Después sí toman partido y apoyan a las distintas posturas, pero el conflicto era en Oriente. Nestorio estaba en Constantinopla, era el patriarca de Constantinopla en ese momento, empezó a tener un conflicto cristológico. María no tenía absolutamente nada que ver acá. Y Cirilo de Alejandría se opuso a la visión que tenía Nestorio de rechazar la Teotocos. Pero el rechazo de la Teotocos no tenía nada que ver con María. Era básicamente un tema de la naturaleza de Cristo. Acá yo tomé este fragmento corto del libro de Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González. Miren, dice Nestorio, voy a ponerlo acá para que lo vean. Dice así, Nestorio veía en la aplicación del título Madre de Dios a María una confusión de lo divino y lo humano en Jesucristo. Ese era el problema, la confusión de la naturaleza divina y humana en Jesucristo. Era un tema cristológico. Según él, resulta aceptable llamar a María Madre de Cristo, pero no María Madre de Dios. Y dice, para él, está hablando acá de Cirilo, para Cirilo, la posición de Nestorio era una negación del principio alejandrino de la unidad del Salvador, o sea, de la unidad de las dos naturalezas, lo que llamamos unión hipostática, la naturaleza divina, la naturaleza humana, que son inseparables. Esto era lo que se estaba discutiendo. Creo que como cristianos tenemos que llegar hasta donde nuestro entendimiento nos deja llegar. Tenemos que entender que estamos tratando de abarcar a Dios y eso es imposible. Somos personas pecadoras, finitas y no vamos a entenderlo. Pero ¿por qué es difícil rechazar este concepto sin caer en errores? Yo he escuchado debates, por ejemplo, que empiezan rechazando la Teotocos y terminan rechazando la unión hipostática, terminan rechazando que Jesús era Dios cuando nació. He escuchado decir que sí está bien, pero entonces le preguntó Edgar a Adolfo qué fue lo que parió María y le dijo, bueno, parió un hombre. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando nosotros rechazamos la deidad de Cristo. Si usted no quiere aceptar el término Teotocos, María paridora de Dios, no lo acepte, pero no se ponga a hacer conjeturas para tratar de defenderlo porque va a caer en un error cristológico, como ya ha sucedido. También, por ejemplo, lo escuchamos a Armando Alducín decir, era madre de la parte humana. No, Jesús, las dos naturalezas son inseparables. No se puede separar la naturaleza humana y la naturaleza divina. Eso es la unión hipostática y eso está en las confesiones de fe del protestantismo. Si nosotros vemos, por ejemplo, acá la confesión de fe, vamos a ir a la bautista, ya que yo soy bautista, dice así, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron, que dice ahí, inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Las dos naturalezas se unieron inseparablemente en una persona. Entonces, yo no puedo decir, María es madre de la parte humana. No, Cristo es Dios. Fin, se termina ahí el conflicto. Cristo es Dios en su totalidad. Cristo es Dios, es verdaderamente divino y verdaderamente humano. Entonces, al decir Cristo, María parió la parte humana, estamos yendo en contra también de nuestras confesiones de fe, en contra de la ortodoxia. Estamos dividiendo a Cristo las naturalezas que son inseparables, no la podemos dividir. Entonces, a Armando Alducín, yo sé que él, no le voy a decir nada, porque yo sé que él entiende que Cristo es Dios, es mi hermano en la fe, pero uno comete errores al hablar de Cristo, al tratar de entenderlo, comete errores terminológicos. No es madre de la parte, porque las dos naturalezas están unidas
y Cristo es Dios completamente. Y si María lo pare, está pariendo a Dios en la persona de Jesús, porque Él era divino. Ahora, si no entendemos, no, yo no quiero decir que María es madre, listo, no lo diga. Pero no se ponga por defender esa negación a decir que Cristo no es Dios, porque ahí está cometiendo ya un error grave. Veamos, por ejemplo, la Confesión de Fe belga. Dice: creemos que por esta concepción la persona del Hijo está inseparablemente unida y juntamente ensamblada a la naturaleza humana. De manera que no hay dos hijos de Dios, ni dos personas, sino dos naturalezas unidas en una sola persona, pero cada naturaleza conservando sus propiedades distintas, las dos naturalezas unidas, inseparables. No puedo decir que María fue madre de la parte humana. ¿Se entiende por qué es difícil negar el término Theotokos? Es difícil negarlo. Si yo lo niego, para tratar de explicar voy a caer en un error. Ese es el problema. Bueno, podemos seguir, no los quiero marear, pero el tema es lo siguiente. Para concluir, Cristo es Dios. Si me molesta el término, no lo use. Pero Cristo es Dios, fue Dios en el vientre de María, fue Dios cuando nació, fue Dios cuando creció, fue Dios siempre. Eso, como cristianos, no lo podemos negar. César Vidal, Armando Alducin, no lo niegan. Ellos no están separados de la iglesia, ellos no están peleados, ni es que un protestante piensa una cosa, otro piensa otra. No es así, porque ellos no niegan la deidad de Cristo. Ellos están negando el término por la consecuencia que llevó en la Iglesia Católica este término. Entonces, cuando ellos dicen Madre de Dios, se le imaginan a María, corredentora, y dicen no, se quieren apartar de eso, porque es verdad que este término ha traído problemas en la mente de las personas. Han llevado a personas a adorar a María como si fuera superior a Dios. Entonces, por eso lo rechazan. Pero ni Alducin, ni Núñez, ni ningún cristiano verdadero rechaza la deidad de Cristo. Y ahí es donde nosotros nos asentamos. No interesa si toma o no toma el término Theotokos mientras sigan aceptando la deidad de Cristo. Gracias por haberse quedado acá, espero que les haya servido, que hayan aprendido algo, espero haber sido claro. Sé que es un tema muy complicado, difícil de entender, pero la idea es seguir un poco más, avanzando un poco más y aprendiendo todos juntos para tratar de evitar errores cristológicos, errores de terminologías y tratar de ser lo más correcto posible, entendiendo que Cristo es eterno, que Dios es eterno, que el Espíritu Santo es eterno y es difícil con nuestra mente limitada y finita poder abarcar todos esos conocimientos. Si les gustó el video, pongan me gusta, comenten algo, con eso ayudan mucho al canal, suscríbanse si no están suscritos, nos vemos en un próximo video, chao. Sabes cómo vencer el dolor y cómo olvidarte de lo que no cabe.